Leámoslo juntos entonces. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. No ignoramos sus maquinaciones. Y quiero iniciar contándoles una pequeña experiencia que tuve. Y con mi esposa pues nos gusta mucho acercarnos a los ancianitos. Y yo tenía una abuelita, murió hace algunos años, tenía 98 años cuando murió. Pero solíamos visitarla con mi esposa y me gustaba mucho hacerle preguntas, principalmente preguntas de muchos años atrás, ¿verdad? Y en una ocasión, pues se me ocurrió preguntarle algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le dije yo, abuelita, usted estaba para la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál guerra? Me dice ella. Sí, hubo una guerra mundial. Bueno, así se oía, pero cuénteme, abuelita, qué fue lo que usted escuchó? Parece que murieron unos judíos, ¿verdad? Ay, mi hijo, no sé, la verdad es que no, como aquí uno no conoce mucho, me decía ella. Y yo le insistía haciéndole preguntas de la Segunda Guerra Mundial, le pregunté de Hitler, le pregunté de los judíos, le pregunté qué había hecho Guatemala en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, qué había escuchado ella. Y a todas las preguntas, ella ignoraba la respuesta. Para mí fue un poquito frustrante porque yo quería oír de ella, ¿verdad? Una ancianita. Y la verdad es que pude ver que ella ignoraba muchas cosas que estaban sucediendo en el mundo. Pero en eso me di cuenta que la ignorancia que ella tuvo sobre las cosas que sucedían alrededor de ella y en el mundo no cambió los hechos. La Segunda Guerra Mundial fue muy sangrienta y muy dura. Como ustedes saben, millones de judíos, más de 6 millones de judíos murieron en esa guerra y muchas personas también de otras nacionalidades murieron, hubieron estragos en el mundo. Muchas cosas horribles sucedieron en ese tiempo. Y la ignorancia de una abuelita, de una ancianita, no cambió los hechos. Siempre esas cosas sucedieron y trajo mucha destrucción al mundo. Y este pasaje que acabamos de leer, hermanos, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay un enemigo, hermanos, que quiere destruir nuestras vidas y está en constante campaña para lograrlo. Dice la Biblia que él vino a robar, matar y destruir. Y él es real y él tiene su manera de actuar. Pero es probable que nosotros ignoremos su forma de actuar. Aquí el apóstol Pablo habla de que si nosotros ignoramos, el enemigo va a tener ventaja sobre nosotros. Pero él dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso quiere decir, hermanos, que ignorar la forma como el enemigo trabaja puede ser una desventaja para nosotros. Y no solo él tiene el propósito de destruirnos, tiene el propósito de estorbar nuestro camino hacia el Señor, nuestro camino al cielo. Pero también él puede tener una ventaja grande si nosotros ignoramos muchas cosas. Y el problema es que, como sucedió en el caso de mi abuelita, nuestra ignorancia puede ser que no afecte las cosas que estén sucediendo. Es decir, solo porque yo no sé algo, no quiere decir que el enemigo no me va a destruir. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Están conmigo aquí? Amén. Entonces, hermanos,
necesitamos no solo buscar al Señor, no solo meternos en su camino, en su voluntad, pero también necesitamos tener conocimiento, no ignorar las maquinaciones del enemigo, tener conocimiento de alguna manera cómo él actúa, cómo él quiere destruirnos, cómo él pudiera meterse en nuestras vidas, aún sin nosotros darnos cuenta. Y esa ignorancia, hermanos, no va a defendernos de esos ataques. Es más, puede ser que hoy mismo nosotros estemos sufriendo de esos ataques y nosotros sin saberlo. Y nuestra ignorancia no está deteniendo esos ataques. Entonces, necesitamos, hermanos, necesitamos conocer algo de esto. Ahora, si hemos de conocer y salir de nuestra ignorancia con respecto a las maquinaciones del enemigo, lo primero que debemos entender y comprender, hermanos, es qué clase de enemigo estamos enfrentando. ¿Cómo podríamos saber su actuar si ni siquiera conocemos quién es el enemigo? ¿Sí? Entonces quiero que vayamos al libro de Efesios, ahí adelantito en el capítulo 6. Y yo creo que entender esto, hermanos, puede ayudarnos a defendernos. Porque como dice el apóstol Pablo, la ignorancia puede ponernos en desventaja. Pero conocer y comprender con quién y cómo estamos enfrentando esta situación puede ponernos en ventaja, como el apóstol Pablo nos explicó ahí donde leímos. Entonces, en Efesios capítulo 6, el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra poder en el griego es dinamos. Pudiera ser traducido también como dinamita. Eso entendemos qué significa, ¿no? Cuando decimos usaron dinamita, ¿qué es? Es fuerza, explosión, destruye. Y lo que el apóstol está diciéndonos aquí, que debemos vestirnos, fortalecernos. ¿Y por qué es que necesitamos esa clase de poder? Él no está hablando de una simple oracioncita. Él no está hablando ahí de encomendarnos y decir, sí, primero Dios, todo va a salir bien. No, fíjense la palabra que él usa aquí. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la dinamita, la fuerza. ¿Por qué? Fíjense, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí él usa otra palabra interesante. Allá en 2 de Corintios, él dice las maquinaciones. Aquí él usa acechanza. Esta palabra acechanza es muy interesante también, y lo que significa es una trampa planeada. Miren, lo que nosotros enfrentamos no es una casualidad. Nuestro enemigo tiene un plan bien orquestado, bien planificado. Y el propósito de ese plan es botarnos a todos nosotros, destruirnos, apartarnos de la voluntad de Dios. Y por eso él dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y en el verso anterior dice que necesitamos el poder. No solo encomendarnos así, primero Dios. Mucha gente usa eso como un amuleto, ¿verdad? Primero Dios, todo va a salir bien. No, pero Pablo dice necesitamos el poder. ¿Por qué? Porque hay acechanzas, hay maquinaciones, hay planes infernales para cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos comprender, como nos va a explicar el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que confrontamos, hermanos, como cristianos.
como hijos de Dios. Tal vez tenemos la idea, hermanos, que lo único que estamos enfrentando son esas personas pacifistas y gente que están en contra del matrimonio regular y de las familias. No, lo que enfrentamos, hermanos, es el mero infierno. ¿Me están oyendo? Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y por eso Él nos anima a vestirnos de poder. El poder de Dios. Vestíos, dice. Fortaleceos con el poder de su fuerza. Entonces, para conocer las maquinaciones, para no ignorar, porque si lo ignoramos, hermanos, estamos en desventaja. Nuestra ignorancia no va a cambiar los planes satánicos para destruirnos. Y el apóstol Pablo está animándonos a no estar en desventaja. No debemos estar tranquilos. Sí, primero Dios, todo va a salir bien. Yo confío en el Señor. Está bien que confiemos en el Señor, pero debemos comprender que somos soldados, que estamos en una batalla y qué clase de enemigos estamos enfrentando. Entender esto puede ayudarnos a vencer. Saber que cuando hay una debilidad insistiendo en nosotros, y comprender que atrás de eso hay un enemigo empujándonos hacia la mentira, por ejemplo, hacia el orgullo, hacia la inmoralidad, cosas que tal vez entendemos que son malas y que desagradan al Señor, pero ahí estamos. Cuando comprendemos que hay demonios, potestades atrás de eso, entonces vamos a empezar a tener más cuidado y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Vamos a empezar a darnos cuenta que no vamos a poder vencer a ese enemigo con sí, primero Dios. No, necesitamos el poder de Dios, como el apóstol nos dice acá. Entonces, hermanos, eso es lo que enfrentamos. ¿Qué piensan de eso? No está fácil. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Tal vez no hemos tenido la oportunidad, porque no lo hemos percibido tal vez, o simplemente hemos decidido ignorarlo. Que el pastor se meta en esas batallas. No, es que hay un plan para cada uno de nosotros, para los niños, para los matrimonios, para cada joven. Hay un plan satánico de destrucción en marcha ya. No importa que usted no lo sepa. El no saberlo es una desventaja, pero esta noche necesitamos enterarnos y necesitamos saber que nuestros enemigos no son carne y sangre, son potestades en los lugares celestiales, como nos explica el apóstol Pablo. Amén. Son entonces enemigos espirituales. Atrás de una mentira hay un demonio. Atrás de esa tentación inmoral hay tal vez miles de demonios. Es tan fuerte. A través de esa falta de perdón, atrás de todos esos rencores, hay enemigos espirituales. Entender eso nos va a ayudar a pensar en una estrategia para vencerlos. ¿Cómo vamos a vencerlos si no sabemos quiénes son? Entonces eso nos lleva al siguiente punto. Son enemigos espirituales. Entonces necesitamos armas espirituales. Amén. Miren, allá en Guate hay gente que usa mucho los amuletos. Ustedes saben, los hermanos saben. A ver, ¿hay otros de Guate aquí? Hay varios. Ya me siento más tranquilo. En confianza. Pero igual, si son del Salvador no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, la gente usa la cruz como un amuleto. Y cuando sienten espanto o algo, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No funciona así, hermano. No funciona así. Esto es mucho más profundo.
son enemigos espirituales y necesitamos armas espirituales si hemos de vencer. Amén. Ahora, para tener un poco de entendimiento sobre esto, y no vi la hora, hermano. Bueno, para tener entendimiento sobre esto, hermanos, para tener entendimiento en el área espiritual, hay algo que necesitamos como cristianos. No todos pueden ver el mundo espiritual. Y eso que necesitamos es crecer en el Señor. Todos somos hijos de Dios aquí si hemos nacido de nuevo. Pero así como en lo natural los niños no pueden entender las cosas de los adultos, así también en lo espiritual hay cosas más allá del entendimiento humano, que si no crecemos en el Señor no vamos a comprenderlas. Simplemente no están en el alcance de nuestro entendimiento, más allá de nuestro entendimiento. Y la misma forma como en lo natural. Entonces, necesitamos, hermanos, para tener entendimiento en el área espiritual, necesitamos crecer en el Señor. El Señor ama a sus niños, a sus hijitos. Él los cuida, los alimenta, los fortalece, los mantiene. Pero Él no quiere que seamos niños todo el tiempo. En ese sentido, ser niño es una desventaja espiritualmente. ¿Por qué? Necesitamos, así como en lo natural, somos niños por un tiempo, pero luego vamos creciendo y vamos recibiendo entendimiento de la vida. Asimismo, necesitamos crecer en lo espiritual. No podemos pretender ser vencedores de nuestros enemigos espirituales si somos niños espirituales. Simplemente no seremos vencedores y no entenderemos las maquinaciones y todas esas trampas que el enemigo nos pone y que necesitamos conocer para vencer. Entonces, necesitamos, hermanos, el crecimiento espiritual. Y brevemente, bueno, hace un tiempo tuve una reunión con un grupo de hermanos, la mayoría eran líderes, y les hice una pregunta. Y les dije, hermanos, así sinceramente, yo quiero saber qué piensan ustedes de su crecimiento espiritual. Para que no entremos en dilema, les dije, no me lo hagan público, pero les voy a dar un papelito a cada uno y quiero que me digan de 1 a 10, ¿cómo está su crecimiento espiritual? Y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho lo que decían los papelitos. Uno decía, hermano, yo no creo que estoy en el 10 definitivamente. No estoy en el 10. Pero creo que ando por el 7.5, me puso ahí. Está bien. Otro, igual. Hermano, no puedo ponerme 10 definitivamente. Creo que ando por 9. Wow. ¿Está bien? ¿Por qué número andan ustedes hoy? No me lo tienen que decir, díganselo al hermano Sergio. Pero es increíble, hermanos, cómo nuestro corazón es engañoso. De veras, es engañoso. Y yo quiero darles esta noche un pequeño parámetro para que con honestidad y a la luz de la palabra podamos medirnos. Y es bueno medirnos, no es malo. Es bueno revisar cómo estamos. O sea, principalmente en estos tiempos en que vivimos, hermanos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y principalmente en estos últimos tiempos sabemos que saldrán del abismo demonios por millones. La Biblia habla de millones que salen del abismo para atormentar a los moradores de la tierra. Y necesitamos estar
fuertes, con entendimiento, crecidos en la gracia de Dios, para salir a la batalla. Niños no salen a la batalla, jóvenes ya salen, porque son fuertes, como dice Juan, y han vencido al maligno. Un parámetro para que podamos comprender y podamos medirnos con sinceridad. Y al revisar, hermanos, seamos humildes. Miren, es bueno ver cómo andamos, porque de esa forma podamos decirle: Señor, definitivamente estoy aquí, ayúdame a crecer, ayúdame, que yo pueda crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, para ser un guerrero, ser parte de tu ejército y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces primero veamos la importancia de esto. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, vamos a ir rapidito. Hebreos capítulo 5. O sea, definitivamente, hermanos, si somos niños espirituales, el Señor nos recibe y nos ama, pero eso nos pone en desventaja en cuanto a la batalla. Necesitamos crecer en Dios, crecer en el Señor. Y ahí en el capítulo 5 de Hebreos, el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. El mundo espiritual es tan real, hermanos, es muy amplio. Hay muchas cosas, mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. No significa que es pecador ni que se va a ir al infierno, pero es inexperto. ¿Por qué? Porque no ha crecido en la gracia, en el conocimiento del Señor. Es niño, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ellos ya pueden mascar un poquito, ¿no? Pueden comprender un poquito más el mundo espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, fíjense, del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, Él está enfatizando aquí la importancia, hermanos, de crecer en el Señor. Él está hablándoles aquí a los hermanos: todavía tengo que darles leche, pero yo quiero explicarles las profundidades de la palabra de Dios. Quiero explicarles las cosas espirituales, los peligros, para que ustedes tengan discernimiento entre el bien y el mal. Para eso es importante el crecimiento. Amén. Eso es lo que está diciéndonos él acá. Entonces, estoy tratando de animarles, hermanos. Ser un niño espiritual o un pequeñito no es malo, pero entender que somos nos ayudará a preocuparnos y a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Veamos otro pasaje en Efesios capítulo 4. ¿Están por aquí conmigo? Capítulo 4, el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué?
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo. Esta palabra viento podría ser traducida también como espíritu. Cualquier viento o espíritu de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Aquí encontramos otra palabra interesante: las artimañas del error. Entonces, vemos que hay maquinaciones, hay acechanzas y hay artimañas. Hay un plan bien orquestado, hermanos, para destruirnos, y necesitamos ese entendimiento de parte del Señor. Eso no lo recibimos si no hemos crecido en el Señor. Es por eso que Él nos anima para que crezcamos y que avancemos en el crecimiento, en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a un entendimiento de su voluntad, de su camino y del campo de batalla. Amén. Entonces, quiero darles un pequeño parámetro para que podamos medirnos y revisar cómo estamos. Vamos a basar ese parámetro en los días de la creación. Basarnos en el estudio de Génesis que hemos recibido. Como no tenemos tiempo, no vamos a profundizar tanto en eso, pero quiero mostrarles que cada día de la creación nos muestra un nivel de crecimiento, ¿sí? No lo vamos a ver en su profundidad, pero quiero darles unos aspectos prácticos, cosas prácticas, porque de esa forma vamos a ver en dónde estamos. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1. Y como ya sabemos la historia, no vamos a profundizar, pero solo vamos a ver unos aspectos muy prácticos. Entonces sabemos que en el primer día la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y eso nos habla de nuestro tiempo en el mundo, en las tinieblas de este mundo. Ahí estábamos, y el Espíritu de Dios se movió. Y de ese mover, el Señor empezó una nueva creación en nosotros. ¿Sí? ¿Fue así o no? Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios: sea la luz. Y así sucedió. Fuimos iluminados con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así fue como venimos a la luz del Señor. Ese es el primer día. Entonces, en el primer día somos iluminados, somos alumbrados, y se nos impone, por decirlo así, la luz del Señor. Somos alumbrados, iluminados, y ahora el Señor nos aparta de las tinieblas para caminar en la luz. Y la forma como Él nos pone en la luz es a través de sus mandamientos, su palabra. Él nos da mandamientos que por la fe nosotros debemos obedecer. Muchos de ellos no los entendemos en este tiempo, pero nosotros por la fe los obedecemos. Amén. Entonces, el primer nivel de la vida cristiana es la obediencia por la fe. Estoy hablando de cosas prácticas, ¿no? La obediencia por la fe. Muchas cosas no las entendemos, pero las aceptamos por la fe, y de esa manera caminamos en la luz. ¿Y por qué tengo que hacer esto?, nos preguntan los pequeños, ¿verdad? Porque soy tu papá y así lo vas a hacer, y de esa manera vas a vivir. Y ahí estamos nosotros como ovejitas, ¿verdad? Y el pastor nos enseña y nos dice, y yo no sé por qué es así, pero lo hacemos por fe, confiando en el Señor y en nuestros líderes. Ese es el primer nivel. ¿Estamos obedeciendo por la fe? ¿O estamos esperando entender para después obedecer? Cuando recibimos la luz del Señor, cuando Él nos aparta de las tinieblas, entonces Él nos da sus mandamientos y empezamos a obedecer. Alguien que está experimentando el primer día, el primer nivel de crecimiento, es alguien que está aprendiendo a obedecer, aunque no entienda, aunque no comprenda a cabalidad las cosas.
No lo entiendo, Señor, pero amén a ti. Amén a ti. ¿Ya cumplimos el primer paso? ¿El primer nivel? Si estamos ahí, estamos listos para avanzar al segundo día. En el segundo día, sabemos que el Señor hizo una separación. En el verso 6, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Ustedes saben, en el estudio hemos aprendido esto, ¿no? En el segundo día el Señor hace una separación entre las aguas, de arriba y de abajo. El agua nos habla la doctrina de Dios, la doctrina celestial y la doctrina terrenal. En ese día el Señor hace una separación, y en ese día, conforme vamos creciendo en Dios, Él nos da entendimiento de su doctrina, la doctrina celestial, y podemos ver claramente la diferencia entre la doctrina de Dios y la doctrina del mundo. Amén. Él nos da ese entendimiento, y cuando recibimos ese entendimiento, entonces llegamos al nivel 2. ¿Cómo se manifiesta que hemos llegado ahí? Porque ahora, ya entendiendo la voluntad de Dios, su doctrina, su camino, ahora decidimos obedecer, no solo por la fe, sino con entendimiento. Amén. Una evidencia que hemos pasado al segundo día es que, conociendo la voluntad de Dios, decidimos obedecer. Ya no porque nos impongan, como en el primer día, nos imponen la ley y la obedecemos sin entender, por la fe, pero obedecemos. Pero ya en el segundo día, ya no es una imposición, porque ya hay un entendimiento. Así funciona el camino de Dios, así funciona el camino del mundo. Escojo y decido obedecer a Dios. Amén. Estamos viendo un pequeño parámetro práctico para ver qué tanto hemos crecido en Dios. En el tercer día, vemos en la Biblia que dijo Dios que se juntaran, en el verso 9, que se juntaran las aguas en un solo lugar y que se descubriera lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y después dijo que produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol, fruto. Es muy interesante, y podemos comparar también estos días con las fiestas. Muy interesante que la tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Entonces, una señal que hemos avanzado y crecido en la gracia de Dios es que empezamos a dar, aunque sea algo para Dios, un fruto. No es la cosecha entera, pero algo. ¿Estás dándole algo a Dios hoy? ¿Algún fruto de justicia, de verdad, de perdón, de humildad? Algo, un retoñito, un pequeño fruto para Dios. Si no estamos dando frutos, entonces tal vez no hemos llegado al tercer día. Necesitamos crecer en el Señor y darle algo a Él. Amén. No escuché. Esto no es para que se entristezcan, hermanos. No. Al contrario. Es bueno saber cómo estamos, ¿sí? No para desanimarnos, sino para buscar más de Dios. Si estamos atrasados, es tiempo, es momento para levantarnos y correr en pos del Señor y crecer en Él. Amén. Entonces, pero si no le hemos dado frutos, hoy podemos empezar a clamar: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Yo vengo a la iglesia, canto, te adoro, pero quiero estar en algo, quiero producir algo. Mano pastor, ¿qué puedo hacer? No, pero ¿cómo qué quiere decir? No, lo que sea, algo. Alguien que está sentado y que nunca hace nada, no se preocupa por involucrarse, dar un pequeño fruto a Dios. Entonces, no quiere decir que es malo,
No quiere decir que se va a ir al infierno, pero no ha llegado al tercer día, donde empiezan a aparecer los primeros frutos. ¿No quisieras darle un fruto agradable al Señor esta noche? Amén. Si no lo has dado, empieza hoy mismo. Señor, quiero agradarte. Amén. Y no voy a llegar hasta el séptimo día, en otra ocasión será, pero quiero llegar al cuarto día por lo menos. Y en el cuarto día pasa algo muy interesante. Y como vemos aquí en el verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Algo interesante pasa aquí en el cuarto día, y esto es muy importante y relacionado con lo que estamos hablando. En el cuarto día, si se dan cuenta, las primeras tres niveles, por decirlo así, estamos en la tierra: separación, entendimiento, primeros frutos. Pero en el cuarto día nos levantamos de la tierra y el Señor empieza a llevarnos a la esfera celestial. ¿Sí? Ahora salimos de la tierra y dice Dios: hayan lumbreras en la expansión, en los cielos. Fíjense, para separar el día de la noche. Vamos a tener más claridad, más entendimiento. Fíjense, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hay mucho, hermanos, ustedes saben, el curso de Génesis es precioso y profundo, pero estamos viendo aspectos prácticos aquí. En el cuarto día, el Señor empieza a darnos entendimiento de lo espiritual, la esfera espiritual. Fíjense, Él empieza a hablar de las cosas celestes, la esfera celestial. Y esto es bien interesante, hermanos, porque el Señor empieza a darnos entendimiento de esto. Muy curioso también que la cuarta fiesta que celebraban los judíos era la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés está relacionada con muchas cosas, como el pacto, por ejemplo, con Abraham. Pero principalmente la fiesta de Pentecostés está muy relacionada con el Espíritu Santo, como sucedió en Hechos capítulo 2. Pura casualidad tal vez, ¿verdad? No lo creo. No lo creo. Entonces, hermanos, necesitamos crecer para llegar a ese nivel. En el cuarto día, fíjense, el Señor empieza a hacer algo diferente. Nos levanta de la tierra y nos empieza a abrir nuestros ojos a las cosas celestiales. Antes de eso estamos nosotros con nuestros ojos en lo terrenal, lo cual no es malo, porque vamos poco a poco, vamos creciendo en Dios. Pero luego llegamos a este punto y empezamos a darnos cuenta que hay un mundo celestial. Empezamos a darnos cuenta que hay una esfera espiritual que gobierna la natural. Y esto, hermanos, es clave para vencer. Por eso empezamos leyendo ese pasaje, para que no gane ventaja el enemigo sobre nosotros. Debemos conocer. Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. Estamos al tanto de lo que Él quiere hacer y no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Amén. Y yo me gozaba mientras cantábamos, porque cantábamos al Señor y le decíamos: no es con espada ni con ejército. ¿Con qué es? Con su Santo Espíritu. Si hemos de vencer, hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos entendimiento del mundo espiritual. No estoy diciendo que nos vamos a convertir en espiritistas. No.
es que hay un mundo espiritual que es real. No tenemos el tiempo para verlo ahorita, pero hermanos, cada cosa, es increíble cómo nosotros somos empujados por el mundo espiritual. Y el mundo espiritual tiene una influencia tanto negativa como positiva sobre nuestras vidas. Es por eso que necesitamos este entendimiento y no ignorar esas maquinaciones, esas acechanzas, esas trampas del enemigo. Amén. ¿Cómo estamos entonces en esta noche? ¿Podemos darnos cuenta? Tal vez hay alguien aquí luchando en contra de un espíritu de inmoralidad, por ejemplo. Y has estado trabajando duro, esforzándote con sinceridad, pensando que solo es cuestión de cambiar malas costumbres. Ay, solo tengo que esforzarme por dejar esto y ya. No, hay un demonio de inmoralidad atacando tu vida. Tal vez estás luchando por dejar la mentira. Y en tu corazón tienes la convicción de que no es correcto y quieres ser librado de eso. Pero debemos entender que hay un espíritu de mentira atrás. Cuando comprendemos esto, vamos a empezar a vivir con más cuidado. Por lo menos yo no quiero estar bajo la influencia de esos espíritus. Entonces voy a tomar medidas. ¿Comprendemos, hermanos? Esto es muy importante y puede ayudarnos, hermanos, para vencer y no estar en desventaja. Si nosotros ignoramos esto, vamos a estar en desventaja. Amén. Ahora, no solo es el mundo malo, no solo están los demonios. El mundo espiritual, hermanos, no solo es cuando pensamos en el mundo espiritual, pensamos en los demonios y el diablo. Que el Señor lo reprenda esta noche. Pero cuando entendemos el mundo espiritual, también comprendemos que nosotros podemos ser guiados, podemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Fíjense lo que le dijo Pedro a Ananías y Zafira. ¿Me recuerdan? No vamos a ir ahí por el tiempo, pero ustedes saben la historia. Entonces, por un lado, si nosotros ignoramos y descuidamos esta parte, podemos caer bajo la influencia de espíritus satánicos que nos alejan del Señor y que sutilmente están tomando control de nuestra vida. Pero por otro lado, también nosotros podemos meternos bajo el control del Espíritu Santo y saber que el Espíritu de Dios y la influencia espiritual de Dios, su ejército, también está actuando a nuestro favor. Fíjense lo que le dice Pedro: no le has mentido, no me estás mintiendo a mí. ¿Cómo te atreves a mentirle al Espíritu Santo? Esto es bien importante. Cuando empezamos a entender lo espiritual, entonces sabemos que cuando el pastor nos está hablando, no es que el pastor así asá, no, es que hay un Espíritu de Dios. Así como los demonios controlan a su gente, ¿sí? El Espíritu Santo controla a su gente. Cuando comprendemos eso, se nos hace más fácil, porque sabemos que no es el hombre, es el Espíritu Santo. Cristo mismo prometió guiarnos, dirigirnos, encaminarnos hacia toda la verdad. Su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, quiero resumir y dejarles el desafío para terminar. Necesitamos crecer en Dios y buscar una llenura fresca del Espíritu Santo para que el Señor nos dé entendimiento de su camino, pero también para que no ignoremos las maquinaciones, las trampas, las acechanzas y podamos romper y podemos destruir potestades en el aire. Siempre me encanta cuando hacemos bautismos en la iglesia, porque sabemos que en las potestades hay enojo, porque el enemigo sabe que hay
un alma que se está entregando para Cristo. Y la Biblia dice que hay fiesta en el cielo, pero hay enojo en el infierno. Hay furia. Y cuando estamos bautizando a alguien, mi alma se regocija, porque estamos rescatando de las meras garras de demonios y espíritus inmundos un alma para Cristo. Necesitamos crecer en Dios, hermanos. Necesitamos comprender que todo lo natural está gobernado por lo espiritual. Y de esa manera nosotros necesitamos buscar más de Dios. Ahora concluyo diciéndoles, son enemigos espirituales. No podremos vencerlos por formas terrenales. Necesitamos hoy mismo, hermanos, llenarnos del Espíritu de Dios. No es un lujo espiritual. Buscar de Dios y de su Espíritu, su llenura, no es porque seamos más espirituales, tal vez porque somos menos espirituales. Nos urge, es una necesidad. ¿Me están oyendo, hermanos? No podemos estar de brazos cruzados hoy. Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos dé entendimiento de su camino, nos dé entendimiento del mundo espiritual. Pero a la vez necesitamos crecer, porque si no crecemos en el Señor, nuestro entendimiento va a estar limitado. Pero cuando empezamos a crecer en el Señor, primero obedeciendo, tal vez un poco a la fuerza, pero ahí vamos, ¿no? No entendemos, pero obedecemos. Luego ya recibimos entendimiento del camino de Dios y obedecemos voluntariamente, ya porque queremos seguirlo por amor. La primera es por obediencia, por la fe, por la fuerza, como sea. La segunda, cuando empezamos a obedecer por amor, eso ya muestra crecimiento. Cuando empezamos a dar frutos, eso ya muestra crecimiento. Pero cuando empezamos a entender lo espiritual, eso quiere decir que ya vamos creciendo también. Y necesitamos eso, hermanos. ¿Cómo estamos esta noche delante del Señor? Tal vez hay cosas que no hemos entendido. ¿Por qué no podemos salir de ahí? Hay batallas que hemos estado peleando de maneras que ahí vamos a consumirnos. Vamos a consumir nuestras fuerzas en esas batallas. No es con espada ni con ejército, es con su Espíritu Santo. Y si nuestra condición aquí hoy es que tenemos poco entendimiento o nada entendimiento de lo espiritual, el Señor puede darnos su Espíritu hoy mismo. Dice la Biblia que Él es un Padre bueno. Él es un Padre bueno. Él no quiere que nadie se pierda. Y hoy podemos recibir algo fresco de su Espíritu, si se lo pedimos. Parece ser que Él sí espera que le pidamos. Imagínense ustedes ese ciego que llega delante del Señor Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué pregunta, ¿no? A un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué más podría querer un ciego? Pero parece ser que Él quiere oír de nuestros labios: Señor, estoy vacío. Señor, ni entiendo lo que me está pasando. Señor, ni sé qué trampas hay alrededor mío. Pero por favor, dame entendimiento esta noche. Abre mis ojos espirituales. Ayúdame a crecer, Señor. Tengo tantos años y no comprendo tu camino, tu voluntad, las acechanzas, las trampas. Pero ¿por qué no se ponen de pie y terminamos esta noche
pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos dé una medida nueva de su Espíritu, porque nuestros enemigos son espirituales. Yo he llegado a una conclusión y le digo: Señor, ¿cómo podremos vencer? Y a veces el Señor nos ha permitido enfrentar esas batallas. Y me he sentido como esos espías que fueron a conocer la tierra. Y ellos tal vez los hemos criticado, pero hay gigantes, hay ángeles caídos, hay potestades. Y enfrentando un poquito de eso, digo, tal vez esos hombres que vieron esos gigantes, tal vez hemos sido duros con ellos. Y a veces uno puede desanimarse. Pero Josué y Caleb dijeron: si Jehová se agradare de nosotros. Esta noche podemos decir: si Jehová nos da su Espíritu, porque Él puede darnos todo lo que necesitamos para ganar, para vencer. El mismo apóstol Pablo, quien dijo que no ignorábamos sus acechanzas, él dijo: porque en Cristo somos más que vencedores. No es con espada ni con ejército, es su Espíritu. Su Espíritu. Cristo también dijo: me voy, pero les doy el Espíritu. Así que en estos días yo he estado diciéndole: Señor, por favor, danos una medida nueva de tu Espíritu, porque nuestros enemigos son espirituales. Hay gigantes ahí. Sí, tengo un poco de miedo, Señor. Si me tocaría a mí solo, sí tengo miedo. Pero si tú me das tu Espíritu, Señor, los comeremos como pan, por el Espíritu. Amén. ¿Cuál es tu problema esta noche? No hay nada que el Espíritu no pueda vencer. Pidámosle con humildad, pero también con insistencia. Parece ser que a Él le gustan esas cosas. Él espera eso de nosotros. Primero, que le pidamos. Y segundo, que seamos insistentes. Insistentes. Con humildad, pero insistentes. Mostrándole nuestra necesidad. Oh, hermanos, sin su Espíritu estamos pero bien cocidos. Porque son enemigos espirituales. Y eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo quisiera terminar esta noche cantando ese coro. Espíritu Santo, te necesito. Y así le daré el tiempo al hermano Sergio. Pero cantemos este coro, hermanos. Verdaderamente lo necesitamos. Amén.